Alma versus genética, hormonas, neurotransmisores. Es que Archimago, lo que dices no encaja con el cientificismo, no encaja con el naturalismo, son puras magufadas, puras tonterías y demostración, que no te das cuenta que todo es genética, que la genética afecta todo lo que eres, todo lo que piensas, no te das cuenta, por ejemplo, que las hormonas manejan todo lo que sientes, no te das cuenta que todo es serotonina, dopamina, oxitocina, noradrenalina, adrenalina. ¿Qué está pasando, Archimago, que no te das cuenta de estas cosas? Es lo que nos dice el naturalismo, el materialismo, el cientificismo. ¿Cómo puedes explicar tus almas fantasmagóricas desde esta realidad materialista, desde esta realidad llena de estas cosas físicas que nos están controlando, creando y formando? Bueno, pues es muy sencillo, excepto para ustedes. De hecho, mejor no se los digo, quédense con la duda. Bueno, está bien, me apiado de sus pobres almas perdidas en la oscuridad y les diré esto, que bueno, a pesar de que es algo muy valioso, ni siquiera podrán pues apreciarlo, pero pues ni modo, yo sé que así funcionan las cosas en este mundo, así tendrá que ser. Bueno, ¿qué está pasando? En primer lugar, ya saben que yo soy idealista. Para mí solo existe mente y su pensamiento. Por eso yo puedo hacer, y me gusta mucho hacer metáforas con juegos de video, porque en los juegos de video pues todo es virtual. Entonces podemos hacer cosas similares entre mi visión, donde vivimos en un mundo mental, a un videojuego donde las cosas son virtuales. Entonces, desde luego yo no soy materialista, pero podríamos decir que medianamente soy naturalista, porque yo considero que basta las leyes naturales para poder explicar lo que pasa en este mundo. Es justamente como en un videojuego. Si yo quiero explicar lo que pasa dentro de un videojuego, pues basta con ver la programación. Todo lo que pasa dentro del juego está regulado por la programación. La ciencia lo que hace es hackear el juego, hackear las leyes del juego para entender cómo funciona ese juego. Igual es lo que yo propongo. Entonces sí podemos ser idealistas y ser medianamente naturalistas, porque si hay algo que excede este naturalismo, hay algo que excede lo que es el juego, que es el programador del juego, la misma consola, la pantalla, está más allá del juego. El juego está encerrado en todo esto, pero básicamente todo lo del juego sí puede ser medido en función de las leyes del juego. Entonces, mientras estemos en este mundo, todo lo que está dentro de este mundo sí puede ser medido por las leyes naturales. Y entonces nos vamos primero con la genética. ¿Qué pasa con la genética? ¿La genética te afecta? Sí, te afecta, pero eso no significa que solo seas genética. Cuando tú encarnas en un ser humano, pues es justamente como cuando en un videojuego tú haces un nuevo personaje. Cuando le pones crear nuevo personaje, puedes elegir, por ejemplo, entre diferentes razas. Puedes elegir si eres humano, si eres orco, si eres elfo, si eres enano, por ejemplo. Y si vemos acá, cada raza tiene habilidades distintas. Obviamente la raza que tú elijas va a afectar todo tu juego. Desde el principio hasta que acabes de jugar, va a impactar en todo tu juego. Entonces, por ejemplo, podemos ser un elfo. Ahora, ya que escoges tu raza, también puedes escoger tu clase. Las clases no solo afectan algunas cosas, sino que afectan todos tus poderes. Y hay clases, por ejemplo, que son tanques, es decir, son para defender, y cuando estás en grupos, ellos reciben todo el daño para que otros puedan hacer daño o curar. Hay otros que se dedican a hacer daño, son los DPS, y hay otros que, por ejemplo, se dedican a curar. Entonces, obviamente, lo que tú eliges acá también te va a afectar durante todo tu juego. Esto es lo que conocemos como genética. Cuando tú entras en un personaje, ese personaje ya tiene cosas prefabricadas, ya tiene cosas con las que vas a tener que usar y lidiar durante todo el juego. Mas no significa que yo sea este avatar, yo soy el jugador que está fuera del juego y que me conecto al juego con un control, y poniendo variables aquí puedo modificar a mi personaje. Obviamente usando los parámetros que estoy eligiendo. Cuando yo ya elegí, por ejemplo, ser un mago y ser un elfo, entonces ya estoy teniendo ciertos parámetros con los que voy a tener pues que adaptarme para jugar el juego. Ahora no solo se queda aquí, ya una vez dentro del juego tú puedes desarrollar a tu personaje. Puedes, por ejemplo, hay árboles donde puedes tener diferentes skills, entonces puedes llevarlo por un árbol, por otro árbol, y puedes desarrollarlo diferente. Eso también tiene un símil con el mundo real, donde tenemos, por ejemplo, la plasticidad cerebral. Es como cuando tú tienes también tu cuerpo físico, podrías tener potencial para unas cosas, pero puedes desarrollarlo o no desarrollarlo. Por ejemplo, podrá ser que naciste muy flaco o que tu
familia las personas tienden a la obesidad, pero si tú te la pasas yendo al gimnasio, pues puedes tener un buen cuerpo físico. O por ejemplo, hay personas que tienen más capacidades intelectuales, pueden llegar a ser más inteligentes, otros menos inteligentes, pero también hay unos que las desarrollan. Puedes nacer muy inteligente, pero si nunca lo explotaste ni desarrollaste, pues se oxidó tu inteligencia y nunca la aprovechaste. O puede ser que no tuvieras tantas capacidades de inteligencia, pero estudiaste tanto, te metiste a clases de lógica, de matemáticas, tocas instrumentos musicales y desarrollaste mucho esa capacidad. Entonces una cosa es los atributos y parámetros con los que empiezas el juego, otra cosa es cómo tú usas esos parámetros, tus estrategias, y otra cosa es cómo desarrollas a tu personaje. Entonces, más o menos así es lo que yo propongo. O sea, nadie está negando que tu cuerpo físico y lo que tú seas esté afectando tu juego, esté afectando tu vida. Pero eso tampoco está negando la existencia de tu alma, porque esto bien puede pasar en este ejemplo. Puedes ver que yo estoy fuera de este juego y que todo mi juego va a ser afectado por estos parámetros que simplemente son virtuales. Nosotros somos almas, somos mentes, y todo lo que vivimos va a ser afectado por parámetros que simplemente son mentales. Bueno, ahorita les voy a poner esta foto de este que me llegó. Bueno, aquí básicamente dice que cuando tienes un exceso de dopamina, pues tienes esquizofrenia. Cuando tienes falta de dopamina, pues tienes ansiedad. Cuando tienes mucha serotonina, tienes felicidad. Cuando tienes poca dopamina y poca serotonina, tienes depresión. Cuando tienes mucha serotonina, mucha dopamina, mucha oxitocina, sientes amor. O cuando tienes mucha noradrenalina y adrenalina, lo que sientes es furia o temor. Entonces básicamente pueden decir, es que Archimago, todo lo que somos pues simplemente son pues estos neurotransmisores y todo esto que segregan las hormonas que en diferentes cantidades te hacen sentir diferentes cosas. Entonces, ¿dónde diablos queda el alma, Archimago? Bueno, eso simplemente son más parámetros virtuales. Aquí, por ejemplo, cuando ya escogemos a nuestro elfo, cuando ya escogemos, bueno, creo que no había escogido un elfo, cuando ya escogemos a nuestro elfo o elfa, cuando ya escogemos que sea, por ejemplo, mago, pues aquí salen algunas habilidades, aquí salen de manera aleatoria. Entonces podemos ver que tiene la fuerza, tiene la destreza, tiene la sabiduría, la constitución, la inteligencia, el carisma. Son parámetros que salen de manera, bueno, en este caso creo que me parece que son aleatorias. Y además tú puedes modificarlos un poco. Acá abajo tú puedes elegir si quieres tener un poco más de inteligencia y dextri o un poco más de inteligencia y carisma. Entonces, más o menos es también lo que propongo. Cuando tú encarnas como ser humano, pues estos parámetros vienen de diferentes lugares. Pueden venir de una vida anterior, lo que se conoce como el karma. Por ejemplo, si en una vida te dedicaste a ser todo depresivo, pues te quedaste con un nivel depresivo de 10. Y tu siguiente vida, cuando haces tu siguiente juego, pues empiezas con un nivel depresivo de 10. Entonces todos estos parámetros se pueden pasar de un juego a otro. Se pueden pasar. Entonces, algunos son parámetros que vienen de juegos anteriores, pero también cuando tú juegas un juego nuevo, tal vez dices, bueno, es que ahora quiero explorar la felicidad. Entonces podrías empezar un juego donde tu personaje tiene mucho más parámetro de felicidad. Entonces así es como se puede manejar esto. Unas cosas es lo que quiere explorar y vivir tu alma, otras proceden de vidas y elecciones pasadas, y otras también tienen cierto toque de aleatoriedad, porque si las almas eligieran todo, pues tampoco sería tan entretenido, tampoco sería tan sorpresivo, todo sería pues demasiado preciso. Entonces sí tiene estos tres elementos. Hay cosas que vas arrastrando de decisiones pasadas que has tomado, hay cosas que creas a partir de decisiones nuevas a futuro de lo que quieres vivir, y bueno, hay cosas que también son medio aleatorias, porque somos almas, vivimos eternamente, hemos vivido tantas vidas, que pues a veces también nos dejamos llevar por algunas cosas para que sea más original, más inédito, para vivir cosas nuevas. Si solo vivieras lo que quieres, te podrías perder cosas que no se te ocurrieron. Entonces, si tocan algunas que quieres y otras que podría ser que quieres o no se te ocurrió, pues tienes potencial para vivir más cosas. Entonces, bueno, lo que estoy tratando de hacer aquí el símil es que la serotonina, la dopamina, la oxitocina y todo esto, pues son como los parámetros, simplemente son parámetros virtuales. Cuando tú los afectas, estás afectando también tu juego. Ahorita les voy a poner un ejemplo, a ver, espérenme tantito, voy a encontrar esa parte. Ok, esto va a ser un poco abstracto, pero quédense conmigo. Cuando tú haces un juego de video, ¿cuál es la base fundamental del juego de video?
simplemente tienes muchas variables abstractas conectadas entre ellas. Si solo fueras un programador o de los primeros juegos de video que habían, no había una interfase amigable con el usuario. Básicamente podría ser puro texto, podrían ser puros números. Como por ejemplo esto que estamos viendo es un juego basado en texto. Por ejemplo, aquí te dice que tienes 43 de oro, que tienes 140 personas, que la opinión pública de ti tiene un valor de 33 y luego te da 13 opciones. Puedes reclutar más tropas, puedes contratar mercenarios y entonces puedes poner alguna de esas opciones y te pasa otra pantalla y te da más opciones. Te dicen que un general llega y te pregunta cuáles son tus órdenes y entonces tú puedes elegir atacar a los rebeldes, atacar a los bandidos, atacar al reino de los goblins y tienes muchas opciones. Por ejemplo, también puedes no lanzar ningún ataque y puedes escoger alguna. Simplemente pones la opción y bueno, ya te dicen lo que está pasando. Aquí por ejemplo decidieron atacar a los rebeldes y que si quieres ver cómo ocurre esa batalla, entonces tú puedes poner que quieres ver la batalla o puedes nada más continuar. Por ejemplo, si tú pones que quieres ver la batalla, pues ya te da como todo lo que pasó en la batalla, que se murió, bueno, fue asesinado un soldado de un soldado de los rebeldes y así te van poniendo. Y al final pues te dan como un resumen de cuántos rebeldes perdiste, cuántos perdió tu oponente, cuánto oro ganaste. Entonces, como podemos ver, este es un juego muy rudimentario, pues que se basa solo en variables y esas variables solo están representadas por letras y están representadas por números, es todo lo que hay. Cuando eres un programador, cuando eres Dios y creas un juego, Dios también lo pudo haber hecho así. Podría ser un juego simplemente abstracto. Poner, tú eres un alma que encarnó en ser humano, estás muy contento y de repente te despiden del trabajo, entonces tu nivel de dopamina baja a 15 puntos, tu nivel de serotonina baja a 10 puntos, ahora te sientes triste. ¿Qué decides hacer? 1. Buscar trabajo. 2. Aventarte por un puente. 3. Distraerte con otra cosa. Entonces podría ser un juego muy abstracto, pero ahora los juegos modernos y lo que hacen los programadores y las empresas de programación es que no solo tienen la información y la programación básica en crudo, sino que le agregan elementos, los asocian a elementos virtuales. Ya no solo te dicen tienes 43 de oro, sino que el oro le ponen un icono que representa el oro. Ya no nada más dicen atacaste un goblin, sino que realmente hacen el avatar de un goblin para que tú pelees contra el avatar de un goblin y dependiendo tu interacción con ese avatar, cómo va a resultar la batalla. Entonces ya estás creando un juego que está basado en objetos. Los objetos simplemente son para representar de estas variables abstractas. Entonces en este mundo de objetos, todos los objetos están asociados a unas... Bueno, hay objetos que simplemente son decoración, pero hay objetos que están asociados a variables. Estos objetos, por ejemplo, son dummies con los que puedes pelear para más o menos medir tu fuerza, ver cuánto estás bajando. Hay objetos que son NPCs, non-player characters, con los que puedes interactuar, puedes comprar cosas. Hay objetos que pues es todo el mundo, es todo el piso, toda la escenografía, todos los árboles. Hay objetos que son los enemigos. Entonces cada cosa puede tener una representación en un objeto. Y no solo los objetos del mundo, sino también, por ejemplo, tus poderes. Todos tus poderes están representados por iconos. Ya no nada más es el poder de lanzarte con una espada hacia adelante o el poder de lanzar una bola de fuego, sino que cada poder está asociado a un icono. Esto es, bueno, para que sea más estético, para que sea también más amigable para el usuario, para que sea también, está mucho más enriquecido que nada más jugar un juego como el que vimos al principio, que es puro texto y números. Pues este ya tiene dibujitos, ya tiene imágenes, ya tiene sonidos. Entonces eso lo hace mucho más atractivo. Y por ejemplo, todos estos poderes, cuando los activas o desactivas,
es como alterar la genética misma de tu personaje, porque todo lo que vas poniendo acá o vas quitando está alterando cómo va a responder tu personaje. Estos podrían ser equivalentes, por ejemplo, a la dopamina, a la serotonina, a la adrenalina, a la noradrenalina, que pueden activarse, desactivarse y afectar a tus personajes. Pero no es todo lo que afecta a tu personaje. Tenemos, por ejemplo, otros ítems que son, por ejemplo, las armaduras, el casco, cosas que le puedes poner a tu personaje. Digamos, no son intrínsecos a su personaje, no son equivalentes a alterar su cuerpo físico o su genética, sino son equivalentes a ponerles cosas encima. Por ejemplo, podemos ver que esta armadura, si te la pones o te la quitas, no solo es algo estético, no solo cambia la visualización de tu personaje, sino que también cambia los atributos. Aquí podemos ver que te pone defensa, te pone poder, te pone HP. Entonces estas armaduras, estos objetos virtuales están asociados también a variables. Aquí puedes ver las variables. Aquí puedes ver, por ejemplo, tu poder. Tu poder es de 33,000. Y este poder, pues dependiendo de varias fórmulas, es lo que va a resultar en lo que bajas cuando golpeas con algún poder o nada más con tus puños. Entonces cada uno de estos, por ejemplo, si te lo quitas o te lo pones, afectan estas variables. Entonces, por ejemplo, tu estado de ánimo, en este caso si queremos hacer el símil con la dopamina y la serotonina, no solo se trata de la genética, también se trata, por ejemplo, de qué le pones a tu cuerpo. Por ejemplo, si te tomas un fármaco, pues también vas a afectar cómo te sientes, tu felicidad, tu tristeza, si estás con energía o sientes que te estás muriendo, pues también puede ser afectado al interactuar con estos ítems virtuales. Porque tanto los iconos que manejan tus poderes, como los iconos o los mismos objetos como tus armaduras, pues simplemente son objetos virtuales, interactuando y haciendo diferentes combinaciones. Por ejemplo, la armadura, también le puedes poner joyas. Le puedes poner joyas. Ahorita no tengo ninguna con este personaje, pero también pueden afectar los atributos. Entonces cuando combinas diferentes equipos con diferentes gemas, puedes alterar tus estados dependiendo qué necesitas más. Si necesitas más defensa, si necesitas más ataque, si necesitas más capacidad de curación, todo eso lo puedes ir afectando. Pero eso no significa que este mundo sea materialista. Este mundo es virtual, este mundo es idealista, pero justo porque es idealista, justo porque son variables asociadas a objetos, justo porque está basado en matemáticas, es que se pueden sumar, se pueden acumular, se pueden hacer ecuaciones para que te den resultados. Y esto es equivalente, por ejemplo, a tener un cerebro, que es un objeto virtual que tiene contenidos, por ejemplo, tiene neurotransmisores, tiene neuronas, tiene axones, tiene dendritas, y el conjunto de todos esos objetos virtuales es lo que te va a dar determinado estado de ánimo. Entonces no tienes que ser materialista, al revés, el materialismo se opone a esto. Esto funciona desde un idealismo, porque la realidad es informática. Simplemente es un montón de datos, un montón de información, cifrada en variables, cifrada en objetos virtuales, que al relacionarlos te da diferentes resultados. Incluso, por ejemplo, bueno, no sé si aquí tengo, ni siquiera me acuerdo dónde se usan, pero debe haber en alguna parte para ponerte ítems. También hay ítems que puedes tomar. Puedes tomar, por ejemplo, pócimas que te pueden aumentar temporalmente tu poder, te pueden aumentar temporalmente tu defensa. Entonces, por un lado, está todo lo genético de cuando eliges a tu personaje, cuando eliges la raza, eliges la clase. Luego está el desarrollo del personaje, que son todos los poderes que tú vas desbloqueando, que tú vas acomodando según crees prudente. Y luego también tienes todos los extras, todos los objetos que le puedes poner, como las armaduras, y luego además todas las pociones que pueden afectar a tu personaje. Y así es como logras un juego de video. Desde el idealismo, fácilmente se puede explicar esta realidad sin recurrir al materialismo. Y como digo, el materialismo se opone, porque un mundo material debería funcionar en base a lógica, matemáticas, a variable, abstracciones. Es evidente que vivimos en un cosmos mental, y por eso todas estas relaciones mentales funcionan en base a cosas mentales como la lógica, la razón, las matemáticas. Entonces espero que más o menos vaya quedando claro
cómo entra esto en el tema pues de las hormonas, de los neurotransmisores. Simplemente son objetos virtuales. Obviamente alterar estos objetos virtuales, interactuar con ellos, ponerlos en diferentes cantidades, poner diferentes situaciones, pues te lleva a experiencias y vivencias diferentes dentro del juego. Pero eso jamás demuestra que tú no seas un usuario observando todo esto. Yo soy metafísico, todo esto me afecta dentro del juego, pero yo soy un usuario que está fuera del juego, soy metajuego. Y cuando entro en este juego, cuando me asocio al juego con el control, entonces acepto todas estas variables y todas estas cosas y baso mi juego en eso. De eso se trata, de poder ser un elfo, de poder ser un mago, de poder vivir en todos estos lugares fantásticos y tener un montón de aventuras en este mundo de objetos asociados a variables. Finalmente, ¿qué es la serotonina? ¿Qué es la dopamina? Son moléculas, son objetos virtuales ensamblados unos con otros en máquinas virtuales que a determinados estados e interacciones te dan diferentes efectos. Están asociados con la felicidad, asociados con la tristeza, pero solo son objetos que asocias a variables para que los usuarios, es decir, las almas, pues puedan tener toda esta jugabilidad y toda experiencia de vivir en este cosmos, de vivir en un planeta, de ser seres humanos, de tener cuerpos físicos, de tener que enfrentar y pues no sé, tener todos estos retos, todas estas cosas por hacer. Bueno, espero que más o menos sí vayan entendiendo por dónde va el asunto. Cuando eres un alma libre, un alma desencarnada, un alma que no está asociada a un cuerpo físico, entonces tu felicidad, tu tristeza es simplemente elección. Piensas en felicidad, eres feliz; piensas en tristeza, eres tristeza. Puedes generar los estados, simplemente compensarlos. Cuando te asocias a un cuerpo físico, cuando entras a un juego, tus estados ya dependen pues de las leyes de ese juego. Entonces dependen de tu cuerpo físico, dependen de tu cerebro, dependen de tus hormonas, pero no significa que sean materialistas. Simplemente es toda una programación que hace que lo que vivas pues dependa de una interacción de una gran cantidad de variables. Todo para que puedas parecer un humano, para que puedas parecer que estás en un planeta y que estás jugando a tus cosas humanosas y disfrutar pues de la aventura humana. En algunos juegos pues no importa si escoges ser hombre o mujer, pero pues eso básicamente es programable. Por ejemplo, en este juego de Dragon Ball puedes elegir ser hombres o mujeres. Si eliges ser hombre, por ejemplo, aquí dice que tus ataques de melee son más fuertes y que tus buffs duran más tiempo. Y por ejemplo, si eres mujer, puedes usar unos poderes más frecuentemente y tienes mejor estamina, mejor ki y estamina recovery, pero que tienes menos health. Entonces, en este juego pues sí afecta si decides encarnar o elegir a tu personaje, que básicamente eso es encarnar, elegir a tu personaje. Claro que en el mundo real no es solo porque lo programes, sino que tiene un poco más de coherencia, porque obviamente pues el tamaño de tu personaje, tu musculatura y todo pues hace diferencias entre hombres y mujeres. Y como los juegos, como este juego donde puedes elegir, pero pues cada quien tiene sus pros, sus contras, sus ventajas y sus desventajas, así también pasa con el mundo. No es más fácil o más difícil ser hombre o ser mujer, simplemente son dos formas en las que podemos entrar y vivir esta vida. Cada forma tiene sus pros, sus contras, son dos enfoques diferentes de experimentar esta realidad. Entonces, para los que tenían duda, también estos parámetros pues simplemente son cosas modificables y programables desde este enfoque idealista. Oye, Archimago, pero yo conocí el caso de unos gemelos idénticos que fueron separados a nacer y solo se conocieron cuando eran adultos, y aún así tenían los mismos gestos, la misma risa, tenían los mismos tics. ¿Cómo es posible, Archimago? Esto demuestra que solo somos genética, que ya todo está programado. ¿Cómo puedes explicar esto? Bueno, aquí acaba de decir que selecciones la personalidad para determinar su comportamiento social. Y aquí te da unas opciones. Puedes ver que puedes actuar de diferentes formas. Y dependiendo que elijas acá, es cómo va a caminar tu personaje, cómo va a correr, cómo va
volar o cómo va a ser, cómo va a actuar. Entonces, no es nada que no sea programable. Tú puedes programar la personalidad. Si pongo, por ejemplo, la personalidad cómica, que dice por acá, personalidad cómica, comic behavior. Si yo pongo esta personalidad y otro jugador elige esta personalidad, cuando nos encontremos en el juego, pues vamos a ver que todos tenemos, que nosotros dos tenemos gestos similares. Los dos tenemos la personalidad cómica que elegimos al principio. ¿Eso significa que no somos usuarios, que no somos jugadores, solo somos avatars? Pues claro que no, somos jugadores que escogimos avatars que tienen cierta programación determinada. Si dos usuarios escogen avatars con personalidades similares, dentro del juego van a parecer que actúan similares, pero no significa que solo sean avatares y no que sean usuarios. Digo, ¿es realmente tan difícil de entender? Otra tontería muy repetida por ateos materialistas es que dicen: ay, Archimago, si todo es mental y entonces te enfermas, no va a ser con un doctor, solo te imaginas que te curas y ya te curaste. Pues es tan tonto como decir que en un juego de video solo es un juego de video. Si quieres la mejor armadura, solo tienes que imaginarla y la vas a tener. Pues claro que no, justo porque es un juego de video, tiene leyes, tiene programación, tiene estructura. Si quieres la mejor armadura, tienes que luchar por ella, tienes que entrar con otros jugadores en el dungeon más difícil y acabarlo para tener la mejor armadura. También si es un juego de video, puedes decir: es un juego de video, es virtual, ¿por qué no traspasas las paredes? ¿Por qué no te pones a volar? Pues justamente porque hay programación. Hay programación, que es la gravedad, que impide que te estés volando por ahí. Hay programación que impide que traspases el techo o que traspases las paredes. Entonces, que sea mental o que sea virtual no implica que puedas hacer lo que quieras. Por ejemplo, en este mundo virtual te puedes poner un veneno virtual. Aquí tenemos poison, tenemos veneno. Te puedes poner veneno y ahí dice que estoy envenenado. Y ahí dice que estoy envenenado y podemos ver que me están bajando a cada rato. Entonces no puedes decir: ay, como es un juego virtual, imagínate que te curas y ya te curaste. No, si es un juego virtual y tienes un veneno virtual, pues lo que tienes que hacer es ir a una tienda virtual a comprar un antídoto virtual. Este antídoto te quita el veneno. Entonces compras este antídoto virtual con dinero virtual, te tomas este antídoto y se te quita el veneno. Tu condición es buena, ya no tienes el veneno. Entonces, como podrás ver, no, que en este mundo físico, lo que llamamos realidad, te enfermes. Aunque sea mental, no significa que con solo pensarlo te vas a curar. Si tienes una enfermedad virtual, pues tienes que ir con un doctor virtual a que te dé medicina virtual para que te cures virtualmente. Entonces, eso también pasa, por ejemplo, si una persona está deprimida, pueden ir y les pueden recetar unos antidepresivos, porque si tienes un cerebro virtual que tiene cierta carencia de neurotransmisores virtuales, pues lo que necesitas es una medicina virtual para que cuando se le des ese cerebro virtual pueda luchar con esa carencia de eso que necesita para sentirse bien, y entonces pueda sentirte bien. Entonces, nuevamente, el uso, por ejemplo, eso de que te puedas emborrachar, eso de que te puedas marear, de que el café te altere, de que la cerveza te puede emborrachar. De hecho, ese juego sí no lo tengo, me hubiera gustado ponérselos. El de Warcraft está padrísimo porque te puedes emborrachar, y cuando está borracho tu personaje es muy chistoso porque intentas moverte y realmente se va tambaleando, cuesta trabajo moverte, cuesta trabajo levantar la vista, se ve borroso. Entonces, como ven, nada de eso está más allá de la programación. Tú puedes programar absolutamente lo que quieras. Puedes programar que un personaje se emborracha, actúa como borracho, pierdes control como borracho, se tambalea, no puede actuar, puede ver borroso, y simplemente es programable. Si un humano lo puede hacer en un juego de video, pues un dios lo puede hacer en un cosmos virtual. Obviamente, si si tú tomas mucha cerveza, pues vas a acabar borracho. Eso no significa que entonces solo seas un cuerpo físico afectado por cosas físicas, sino que tú eres un alma metafísica jugando un juego físico afectado por cosas físicas, lo cual es muy, muy, muy diferente. De hecho, ¿por qué en el mundo real no podemos traspasar las paredes? Pues básicamente simplemente es por programación, es una ley física. Tú ni siquiera puedes tocar las paredes porque las cargas de los átomos de tu mano
se repelen con las cargas de los átomos de la pared. Ni siquiera logras tocar la pared, porque antes de alcanzar a tocarla se repelen. Es simplemente una ley física. Lo mismo en este programa. ¿Por qué mi personaje no puede traspasar esta pared? Pues simplemente porque está programado que no se pueda traspasar. Si el programador quisiera, te podría dar un poder como este, y podrías traspasar las paredes. Porque básicamente el hecho de que tú puedas o no traspasar paredes simplemente se debe a las leyes naturales, simplemente se debe a la programación del juego. Miren qué fácil me subo un caballo, solo aprieto un botón y ya el personaje pues hace todo el movimiento de subir al caballo porque ya está programado para hacerlo. Bueno, así hay muchas cosas de nuestro mundo y de nuestro personaje como humanos que ya están programadas para hacerse solas, pero eso no significa que no seamos los jugadores, que tu cuerpo ya haga algunas cosas por sí mismo, pues es simplemente parte del juego, parte de la programación. Y lo que quería decir es que, como podrán notar, el teísmo y el deísmo no están peleados con la ciencia solo estudia la programación de este juego. Las leyes oficiales de Dios son las leyes naturales. En todo caso, el deísmo y el teísmo no están en contra de las leyes naturales, sino que explican esta programación. Bueno, esta programación es lógica, coherente, matemática porque hay un programador, porque existe Dios. Y este juego está estructurado, tiene historia, tiene trama. No solo trata de leyes físicas, trata del diseño, trata de la belleza, trata de todos estos escenarios, trata de lo que tienes que hacer tú, de crear tus objetivos, de crear una historia. Todo eso excede las leyes naturales, es decir, todo eso excede la programación del juego. O sea, una cosa es programar el juego y otra cosa es hacerlo bonito, otra cosa es ponerle historia, otra cosa es hacerlo jugable. Entonces los cientificistas creen que todo trata nada más de la programación y de la ciencia. Pero por ejemplo la ética y la moral, pues más bien sería cómo te conduces tú en este mundo virtual. Y como este mundo virtual se rige por leyes, pues yo también puedo entender perfectamente que el escepticismo sirve. Si tú me dices ahorita que yo puedo saltar y llegar al otro lado, pues no, en este juego no se puede, la programación no te lo permite. O en el otro juego, donde vimos que había un veneno y te podías curar, no me puedes decir, bueno, con cualquier cosa te curas. No, hay un ítem específico para curarte. Obviamente si alguien te vende pues remedios chafas o tonterías, pues también la vas a padecer porque no te vas a curar. Entonces sí puedes más o menos seguirte llevando por un naturalismo, seguir aceptando todo lo que dice la ciencia, y eso no va para nada en contra de un diseño inteligente de Dios o del alma. Al revés, eso los propone. O más bien, eso está enmarcado en un contexto donde hay un diseño inteligente, con leyes, donde hay un programador y donde hay un jugador. Es decir, el diseño inteligente, Dios y las almas. Tan fácil como eso. Y bueno, todos estos, ya les dije que son juegos de video creados por seres humanos. Pues algunos originales, tienen unos 2 que 3 parámetros interesantes. Algunos son más originales, tienen más cosas. Por ejemplo, ese que les mostré, que hasta puedes elegir la conducta o la actitud de tu personaje, le puedes poner todo lo que quieras. Ahora imagínate esto que los ateos dicen que es un caos, que es una estupidez, que salió así solita, que básicamente es un juego súper estable, que no se te cae, que no necesita parches, que es tridimensional, que no solo tienes los 5 sentidos, también tienes por ejemplo el equilibrio, tienes la percepción de tus piernas, de tus brazos en el espacio, puedes sentir por ejemplo algo anda mal con tu estómago, con tus riñones, con tu corazón, puedes sentir. Entonces tienes varios sentidos, estás completamente sumergido en esta realidad mental. Entonces es un ultra mega juego que puede durar, no solo dura unas horas, unos meses, puedes llegar a vivir años, puedes vivir unos 80 años en una vida y tienes 1000 actividades por desarrollar y por hacer. Y además no solo hay una generación de humanos, hay muchas generaciones, han vivido por milenios y el juego sigue y continúa y se descubren nuevos escenarios, nuevos ítems, nuevas cosas, hay nuevos retos, nuevos problemas. Entonces el cosmos pues no solo es un diseño inteligente, es una obra de arte, una obra maestra que bueno, los ateos atribuyen al caos y nosotros los teístas, los deístas, pues lo atribuimos a una super ultra mega inteligencia. Espero con este video les haya quedado un poco más y aunque haya cosas que les hayan hecho dudar, como que cambiar los valores de ciertos jugos en tu cerebro, pues obviamente te afectan,
pero eso no demuestra que no seas un alma, como que el hecho de que haya personas gemelas que tengan actitudes similares no significa que todas nuestras conductas y actitudes sean simplemente venidas del materialismo y que no seamos almas. Entonces espero que ya con esto tengan más herramientas y más bases pues para defender su alma de la locura de los ateos. Saludos, besos y abrazos, Archimago. Postdata: describir versus explicar. Algunos, principalmente los ateos y los cientificistas, se confunden y no saben la diferencia entre describir algo y explicar algo. Por ejemplo, con este científico nos dicen, está químicamente explicado, está científicamente explicado. Cuando sube la serotonina o baja o que si la noradrenalina, eso produce diferentes cosas. ¿Lo ves? Eso explica todo. Eso no es explicar, eso es describir. Les voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que hay una casa embrujada y en esa casa embrujada se aparecen fantasmas. Y entonces alguien me dice, ya entró un científico y ya descubrió lo que está pasando. Mira, cuando entras al cuarto de estudio, se te aparece el fantasma de un señor. Cuando entras a la cocina, se te aparece el fantasma de una cocinera y una niña. Cuando vas al patio, se te aparece el fantasma de un jardinero. ¿Lo ves? Está científicamente explicado. No estás explicando nada, me estás describiendo qué pasa cuando entras a cada lugar. Y puedes obviamente hacer pruebas, hacer todo, pero no estás explicando qué son los fantasmas, no estás explicando por qué los fantasmas están ahí, no estás explicando por qué en el jardín te aparece un fantasma y en la cocina te aparece otro fantasma, solo estás describiendo. Pues pasa lo mismo, si aquí me dices que cuando hay más serotonina y dopamina eres feliz, no me estás explicando por qué eres más feliz, no me estás explicando qué es la felicidad, no me estás explicando cómo pasas de la dopamina y de la serotonina a la felicidad, no me estás explicando qué es la mente, qué es la conciencia, qué son las experiencias subjetivas, solo me estás explicando que obviamente si tú mides el cerebro, si tú mides sus jugos internos, si tú mides su actividad eléctrica, si tú mides la sinapsis, si tú haces electroencefalogramas, si tú haces diferentes mediciones y escáneres, obviamente lo puedes relacionar con lo que estás viviendo, pero a lo mucho me estás describiendo, bueno, a determinada actividad mental, pues hemos visto determinadas cosas, simplemente me estás hablando de una correlación, pero entiendan que esto es diferente a explicar. Muchísimo más, es muy diferente explicar de manera materialista. Esto no tiene nada que ver con el materialismo. Bien podemos ver que desde el idealismo se puede crear toda una realidad mental llena de variables relacionadas entre ellas y se pueden dar exactamente todas las cosas que vivimos, desde las más pequeñas hasta las más grandes, desde explicar los planetas y los átomos hasta explicar la mente y el cerebro. Todo esto puede ser explicado fácilmente desde el idealismo y bueno, no solo fácilmente, puede ser explicado. En cambio, desde el materialismo, pues nada puede ser explicado porque básicamente desde el ateísmo materialista no hay explicación, todo es una estupidez sin sentido que se dio a lo bruto y a lo menso. Saludos, besos y abrazos, Archimago.